Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elvia Jimena Tapia Ibáñez. Hoy voy a hablar y a estar con ustedes con el tema de actualización en el manejo de intoxicación por organofosforados. Soy especialista en medicina de urgencias y con alta especialidad en toxicología clínica. Muchas gracias primero que nada por la invitación al Consejo Regional de Huaraz. Muy bien, vamos a iniciar entonces con algunas definiciones muy oportunas, sobre todo para poder entender los conceptos tanto de plaguicida y cómo este va a tener una repercusión en esto que va a ser la salud en cuanto a nuestros pacientes y cómo van a llegar algunas de sus manifestaciones. La definición es, bueno, perteneciente a uno de los grupos denominados plaguicidas, que causan efectos tóxicos agudos o crónicos en los individuos expuestos. Su uso ha sido extendido y ha causado un problema de salud pública en muchas partes del mundo, ya sea por una exposición laboral, accidental o de manera deliberada, que también es lo que más se ha visto en los últimos años. Es una de las principales causas de intentos suicidas a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, y por eso se convierte en un problema de salud pública. Es importante considerar tanto los organofosforados, los carbamatos, los rodenticidas, los herbicidas, todos estos grupos son pertenecientes a los plaguicidas. En este contexto vamos a hablar de dos principales, que serían los organofosforados y los carbamatos, por fines de estudio y de exposición, que son los que más llegamos a tener en nuestros servicios de emergencias. Pero ¿por qué la relevancia social? Ya les había platicado un poco que, bueno, los datos a nivel mundial llegan a ser limitados muchas veces porque hay autoenvenenamiento, suicidio vía oral, que son dentro de los más comunes, pero tenemos una amplia gama de exposiciones o de accidentes e incluso intoxicaciones o muertes secundarios a estos productos que no llegan a ser notificados de manera correcta. Entonces se llega a tener una subestimación de de todas estas exposiciones. Hay más de 186,000 muertes a nivel mundial y aproximadamente hasta 4,420,000 años de vida ajustados por discapacidad a los que llegan a sobrevivir a este tipo de exposiciones, o a lo que se le llama DALIs, que esto también es un número importante y de impacto social, porque el rango de edad, como lo vamos a ir viendo, va a ser sobre todo el impacto en aquellas edades, tanto hombres y mujeres, que se encuentren económicamente activos, ¿no? Entonces, esto sí tiene implicaciones a la larga en todos los aspectos de la sociedad, la salud y el gobierno de todos los países involucrados. Muy bien, vamos a hablar de los casos de notificación de intoxicación aguda por plaguicidas, y esto es hasta la semana del 2019-2022 que nos comparte el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, o la CDC de MINSA. Estamos hablando de este panorama general que tenemos en esta gráfica, en el cual cómo es hasta esta semana que llevamos de notificaciones, las varianzas que han tenido desde el año 2019 hasta el 2022. Y aquí también el número de casos que se han ido registrando hasta la semana 8. Y aquí también es importante considerar que para la semana 8 del 2022 se han reportado hasta ahorita 212 casos acumulados. Entonces, esto es importante en consideración a los otros años, aunque ha sido en disminución, pero sí tenemos sobre todo una exposición constante de este tipo de productos hacia nuestra población. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en esta epidemiología? La distribución y la proporción por departamentos. Y aquí nos hablan de, sobre todo, los cuatro principales son Lima, Arequipa, Junín y Cusco, que estamos viendo las comparaciones entre el año 2021 y 2022, en el cual hasta esta semana 8
tenía una notificación en Lima para el 2021 de 127 casos, mientras que en el 2022 alcanzaron una estimación de 116 casos reportados, ¿no? Esto por 100,000 habitantes, y aquí nos están dando los porcentajes. Es un poco menor a lo que se consideraba para el 2021, tanto en Lima como en Arequipa, pero no así como en Junín. Si aquí podemos ver que hubo nada más 4 casos reportados para esta semana en el 2021, mientras que en el 2022 hubo 20 casos reportados, y en Cusco 11 casos, mientras que en el 2022 13 casos nada más. Aquí lo que nos llama la atención, sobre todo Junín, vean, triplicó prácticamente más la población que pudo estar expuesta, y que esto es de consideración porque por qué se está dando estos sucesos con mayor frecuencia en Junín, o qué fue lo que pasó, ¿no? Si se fue a consecuencia de algún accidente, fue una exposición colectiva, fue a un nivel industrial, ¿no? Fueron accidentes en casa, fueron intentos suicidas. Todos estos datos epidemiológicos también nos ayudan a ver un poco más el entorno que puede estar rodeando este tipo de exposiciones o de intoxicaciones de nuestra población. Ahora bien, según la edad, ¿qué nos dice el MINSA? Sobre todo aquí de los casos que tienen mayor relevancia, y lo que les digo, sobre todo el impacto del DALI que pueden estar generando, son los adultos. Los adultos y los jóvenes, vean, jóvenes que rondan entre los 18 y 29 años, se dan 65 casos reportados. Los adultos entre los 30 y 59 años, 66 casos reportados, pero no se quedan atrás. Adolescentes entre 12 y 17 años, adultos mayores, más de 60 años, con 7 casos, y los niños de 0 hasta 11 años con 37 casos reportados. Todo esto para la semana 8 del 2022, y aquí estamos viendo también la varianza que hay entre sexos, masculino y femenino, un reporte de 130 masculinos y femeninos del 84. Esto quiere decir que por cada 6 casos, bueno, por cada 10 casos, 6 de estos son en hombres. Entonces también esto es de consideración para ver qué es lo que podemos hacer, tanto de medidas preventivas o alguna acción para disminuir estas exposiciones. También consideraron otras variables, las circunstancias de la exposición. ¿Qué fue lo que predominó? La exposición voluntaria o intencional, que era lo que hablaba, principales causas a nivel mundial de intentos suicidas se dan por plaguicidas, con el 42.3%. De la manera ocupacional alcanza un 32%, accidental no laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces tenemos este tipo de productos en casa y que puedan estar en contacto, que se guarden en recipientes que no son adecuados, que los lleguen a confundir con alguna bebida, ¿no? O que los utilicen para algo ornamental en casa, y que puedan estar en contacto también los niños, que pudiera ser algo más accidental. Y aquí hablan de algo provocado, que es inespecífico, con 1.7%. Mientras que nuestra gráfica de la derecha nos habla de las vías de exposición. Y aquí estamos viendo que la que predomina también es la oral, con el 55.9%, mientras que le sigue el contacto dérmico con el 26.2%, el nivel respiratorio el 17.4%, y un contacto ocular solamente un 0.5%. Entonces, esto es lo que llevamos hasta la semana 8 de sus semanas epidemiológicas reportados por el MINSA. Ahora bien, estamos viendo ya generalidades en cuanto al contexto local, en cuanto al contexto mundial, y por qué es relevante saber el abordaje preciso de este tipo de pacientes, y qué nos brinda la ciencia en cuanto a actualizaciones hasta el momento para su debido tratamiento. Sabiendo esto, y como lo vamos a ir viendo a lo largo de las diapositivas, es importante también considerar la clasificación.
la clasificación de peligros que se presenta ante los plaguicidas. Y estas clases vamos a tener varias, pero la que es de las más importantes y más conocidas es esta que es dada por la OMS. La clase se divide del 1A, que estos son productos sumamente peligrosos. Esto se hizo en una población de animales, en ratas, en el cual hablan de dosis letal 50. ¿Esto qué quiere decir? De toda su población, el 50% de los animales llegaron a fallecer con esa dosis. Entonces, estamos hablando de productos sumamente peligrosos o clasificación 1A cuando al contacto oral vamos a tener que menos de 5 miligramos kilo del peso corporal provocan algún daño, algún tipo de intoxicación o incluso ser letales, ¿no? Mientras que la dérmica sería menos de 50 miligramos kilo. De ahí se vienen las otras clasificaciones. El 1B lo consideran muy peligroso, el 2 moderadamente peligroso, 3 poco peligroso y el U poco probable que presente un peligro agudo. Esto quiere decir que el producto sí puede generar algún grado de toxicidad, pero tendrías que estar en contacto por mucho tiempo y con una dosis muy, muy alta, ¿no? Entonces, por eso es que se considera este grupo como el grupo U. Y aquí tenemos entonces las dosis letales 50 a las cuales vamos a estar dividiendo cada uno de los productos y vamos a ver por qué es tan relevante también conocer o poder identificar la clase de los productos a los cuales estuvieron expuestos nuestros pacientes una vez que llegan a nuestro servicio de urgencias. Y aquí les estoy presentando cómo es que se traducen todos estos datos. Nosotros vamos a encontrar, y lo que es más conocido, es el rombo de seguridad. Esto lo vemos sobre todo en aquellos implementos, ¿no? En algunas industrias, en algunos productos también, o en algunos vehículos que se dedican al transporte de ciertas sustancias. El rombo de seguridad nos habla principalmente de 4 cosas. Este va a ser el azul, que es un nivel de riesgo a nivel de la salud, o sea, el probable efecto que vaya a tener en el cuerpo humano. El rojo sería el rombo de qué tan inflamable es ese producto. El amarillo habla de la reactividad. El blanco nos habla de un riesgo específico. ¿Esto qué quiere decir? Mi producto es corrosivo, mi producto es oxidante, es radioactivo, no se debe de usar con agua o requiere de algunos cuidados muy en particular. Este va en este tipo de rombo. ¿Ok? Entonces, este rombo de seguridad se usaba antes del 2018. A partir del 2018, lo que quisieron hacer fue un sistema globalmente armonizado, así se llama, el CEGA. Hasta la fecha, se ha venido modificando todo este rombo de seguridad por este sistema globalmente armonizado. ¿Y a qué se debe? De que ya en vez de manejar un rombo, se manejen por pictogramas. Los pictogramas es algo más visible, algo más entendible y mucho más específico en cuanto a información precisa de nuestros productos. Ya estemos hablando de plaguicidas, de alguna sustancia química o corrosiva que esté condicionando que al contacto, ¿no? O al mal manejo de todos estos productos puede provocar cierto peligro, ¿no? Cierto riesgo. Y aquí tenemos que los criterios de peligro los dividen, peligros físicos en 16 clases, peligros a la salud en 10 clases y peligros al medio ambiente solamente en 2 clases. Estos son los pictogramas que podemos estar encontrando ya en las nuevas normativas, y las palabras de advertencia. Ya se cambiaron a peligro o atención y las frases se va a decir indicación de peligro con una H y las precautorias con una P. ¿A qué se refieren? A que haya prevención, haya una intervención, almacenamiento y una eliminación adecuadas, ¿no? Y precisas, y esto dependerá de cada producto.
Lo que más nos interesa a nosotros en estos momentos, los peligros a la salud. Entonces dijimos que había 10 clases de peligros de la salud en el nuevo sistema globalmente armonizado, de los cuales nos hablan de que puede provocar una toxicidad aguda a nuestro producto, que puede ser algo corrosivo o una irritación cutánea al contacto, que puede provocar lesiones o irritación ocular al contacto, la sensibilización respiratoria o cutánea, sobre todo si es de manera inhalatoria la exposición, la mutagenicidad en células germinales, sobre todo cuestiones de cronicidad, la carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, toxicidad sistémica específica, toxicidad sistémica para órganos blancos, ya sea una exposición única o exposiciones crónicas o repetidas, ¿no? Y peligros por aspiración. Y aquí estamos viendo cuáles eran, bueno, algunos de los pictogramas que todavía se pueden estar utilizando, pero a lo que deben de cambiar, que estos son los nuevos, ¿no? Los de inflamables, los que son de combustible, ¿no? Los que son los de tóxicos y los que son corrosivos. Entonces, todo esto a partir del 2018 ya tuvo que haber sido de manera mundial, que se dé todo este cambio de manera paulatina, ¿no? Y aquí estamos hablando de la toxicidad aguda por vía oral o por ingesta y lo que estábamos exponiendo, ¿no? La categoría 1 es un peligro inminente, es mortal en caso de ingesta y sobre todo dosis muy pequeñas. Categoría 2 también es un peligro que es mortal en caso de ingesta. Categoría 3 es peligro tóxico en caso de ingestión. Categoría 4, ojo, aquí nada más nos están hablando de atención, nocivo en caso de ingestión, que puede ser menor si hacen contacto dérmico inhalatorio. Y categoría 5 no tiene pictograma, pero sí nos habla de una frase que es tener atención y que puede ser nocivo en caso de ingesta, dependiendo de la dosis o de alguna patología de base o características que pueda llegar a tener nuestro paciente. Muy bien, conociendo entonces esto y que vamos a ver por qué es relevante con un caso clínico que les voy a enseñar más adelante. Esta diapositiva, lo que quiero decir con esto es ingredientes activos de grado técnico que son considerados sumamente peligrosos o clase 1A y que hasta la actualidad es la que rige dependiendo de los plaguicidas, ¿no? En qué número se encuentra dependiendo de la ONU, el número de la CAS y el nombre común en español o en inglés, ¿no? Aquí estamos viendo la dosis letal 50, que vean, aquí con una dosis muy pequeña es altamente nocivo, ¿no? Incluso mortal para el contacto del ser humano. Y aquí lo que quiero que recuerden sobre todo es el Aldicar, que ahorita vamos a ver, y la bromadiolona. Pero recuerden que dentro de los primeros tres tenemos el Aldicar, Brodifacum, bromadiolona, brometalino, el cianuro de calcio y el captafol, ¿no? Aquí hay más de los que tenemos, pero sobre todo considerar estos tres primeros. ¿Y por qué? Muy bien, pues vean nada más qué tenemos aquí. Estos son algunos de los productos de los pacientes que llegan a las unidades, sobre todo en el Hospital Cayetano Heredia, de pacientes que llegan con intoxicación secundario a plaguicidas. En este caso, ellos fueron a estas tiendas donde los pueden conseguir, ¿no? Estos productos no son de venta libre, no requieren ningún tipo de cotejo para su compra, ¿no? O sea, exterminadores de ratas, ratones, pericones. Y vamos a ver qué es lo que tienen de composición. Aldicar al 15%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es considerado un clase 1 por la OMS y que en la mayoría de los países, sobre todo europeos, ya están vetados, ¿no? Del uso para todas estas cuestiones porque el alto riesgo que se tiene de si se está en contacto con los humanos, el alto riesgo de mortalidad. Y aquí vean, ¿no?
Aldicar, que tiene el 15%. Este es otro de las presentaciones que nos vienen y es muy importante considerar porque ahorita vamos a ver que puede haber tres tipos de chica verano y sus componentes van a ser diferentes. Entonces, no importa que ustedes ubiquen el nombre comercial, ¿no? La marca, sino siempre den la vuelta y ratifiquen cuáles son sus componentes. ¿Por qué? Porque muchas veces no vienen solos estos plaguicidas, sino vienen en combinación con algún otro. Por ejemplo, este chica verano, y aquí se los puse de manera intencionada, ¿qué es lo que tiene? Cipermetrina. La cipermetrina es derivado de un peritroide sintético. Por lo general, puede dar sintomatología neurotóxica, pero vean, no va a ser la misma combinación que teníamos como el anterior, ¿no? Como el demoledor, que tenía aldicar. El aldicar es un derivado de los carbamatos y es considerado un tipo A, ¿ok? El zorro, este es otro cebo, el cual que han llegado pacientes, ¿no? Al hospital Cayetano Heredia y esta es su composición, bromadiolona y fipronil. Vean, bromadiolona. Recuerdan que los vimos también dentro de los tres principales componentes y clasificaciones, ¿no? Pues es importante también tenerlo en consideración porque vamos a tener también efectos directos sobre la coagulación de nuestros pacientes. Este es otro chica verano que vean, aquí les puse y vean, ¿ya vieron? Cambia completamente la composición. En un chica verano teníamos hipermetrina nada más y en el otro tenemos metomilo. El metomilo también es un derivado del carbamato y es clasificación 1A. Entonces es altamente peligroso. 20% de metomilo contiene este sobre de chica verano, ¿no? Entonces vean lo importante de revisar detalladamente que aunque sean los mismos nombres, se utilice igual para el mismo fin, vamos a tener diversos compuestos y no solamente va a ser un compuesto, sino puede haber combinaciones de los que tengamos que tener en consideración porque no solamente vamos a tener una toxicidad por un inhibidor de la colinesterasa, sino vamos a tener también otro tipo de plaguicidas o de rodenticidas que nos van a dar afectaciones también en tiempos de coagulación o como que es derivado de los piretroides y nos pudieran estar dando también efectos a nivel de neurotoxicidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funcionan todos estos plaguicidas? Sobre todo los organofosforados y los carbamatos. Bueno, su funcionamiento lo vamos a ver muy breve, es un conjunto de signos y síntomas que son producidos directamente por la estimulación tanto de receptores muscarínicos y nicotínicos debido a un exceso de la acetilcolina. Vamos a tener que aquí va a haber una inhibición o inactivación de la acetilcolinesterasa, que esto va a aumentar la acetilcolina y va a haber una estimulación directa por sustancias exógenas, ¿no? Esto va a provocarnos que haya todo este tipo de sintomatología que vamos a ver más adelante. Dentro de la etiología, ¿qué podemos encontrar? Compuestos organofosforados, que esto nos daría una unión persistente a nivel de mis receptores y por eso es importante que la consideración de mi antídoto. Mientras que los compuestos carbamatos, estas son uniones temporales que no necesariamente requerirán de un antídoto, sino nada más de antagonistas para estar modulando estas respuestas que podemos estar teniendo en nuestros pacientes. Se utiliza también como armas químicas, sí, dentro de ellos los famosísimos el gasarín, el tabún o el somán. Medicamentos, fisostigmina, la neostigmina, pilocarpina, metacolina, piridostigmina o ribastigmina nos pueden estar dando todas estas manifestaciones y algunas intoxicaciones por setas, sobre todo inosibes, cuando no llegan a ser identificadas adecuadamente y estos pacientes que tienen contacto, ¿no? Que acostumbran ir al monte, cortar algunas setas para el consumo,
pueden llegar a tener este tipo de intoxicaciones, que es muy común en mi país, en México, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas, ¿qué podemos estar encontrando? Bueno, de lo más conocido, ¿no? Lo que llegan a relacionar más con con estos tipos de toxíndromes es el toxíndrome colinérgico, pero hay que considerar que cuando estamos expuestos a organofosforados y a carbamatos, vamos a poder generar dos tipos de toxíndromes. Sí, dentro del toxíndrome colinérgico, pero vamos a tener un toxíndrome colinérgico de tipo muscarínico o un toxíndrome colinérgico de tipo nicotínico. Y vamos a ver nada más brevemente dos de las mnemotecnias más conocidas que nos hacen referencia a estos dos receptores. Si vamos a tener una intoxicación por organofosforados en el cual haya un acoplamiento mayor hacia receptores de tipo muscarínico, nos vamos a guiar por una mnemotecnia que se llama Tumbles. Tumbles, por sus siglas en inglés, bueno, aquí lo traducimos. La D es más de diarrea, diaforesis, la U de incontinencia urinaria, la M de miosis, B de sobre todo las 3B mortales. Hablamos de broncorrea, broncoespasmo y bradicardia, que es lo principal y lo que va a llevar a mi paciente a que sea un desenlace fatídico si no se lleva un adecuado abordaje o una adecuada reanimación en el servicio de urgencias. La E de emesis, la L de lagrimación, la primera, la segunda L es de que mi paciente puede presentar letargia y la S de cialorrea. ¿Esto qué quiere decir? Que todas mis glándulas lloran, ¿no? Es algo muy común, algo que siempre tenemos presente y que siempre lo relacionamos a este tipo de toxíndrome colinérgico muscarínico secundario a algún órgano fosforado. Pero ojo, tenemos el toxíndrome colinérgico de receptores de tipo nicotínico. Cuando tenemos un predominio de estos receptores, vamos a guiarnos más por esta mnemotecnia, que son por los días de la semana. Y aquí hablamos de lunes, que haya una miosis, martes, taquicardia, miércoles habla de debilidad, o en inglés, ¿no? La de jueves, tremor, viernes, fasciculaciones, sábado, crisis convulsivas y domingo, somnolencia. Entonces, todas estas manifestaciones van a predominar más si se trata de que tenga acoplamiento para mis receptores de tipo nicotínico, pero aquí hay que considerar que no siempre los toxíndromes son puros y que vamos a poder tener combinaciones. Entonces, puede llegar un paciente que sí tenga predominancia hacia un tipo colinérgico muscarínico, pero que también mi paciente tenga una fasciculación o esté taquicárdico en ese momento o que llegue convulsionando, pero aparte tiene cialorrea, tiene lagrimación o tiene incontinencia urinaria. Entonces dependerá mucho del producto, del tiempo de exposición, ¿no? Y hacia qué receptores se llegó a acoplar más. Entonces, es importante que tengan en consideración que podemos tener manifestaciones combinadas y va a ser de la misma forma también el abordaje, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? O sobre todo, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? El diagnóstico va a ser un conjunto de elementos que tenemos que tomar en cuenta. Dentro de ellos van a ser tener el antecedente, la ingesta, la exposición, como haya sido del genobiótico, ¿no? El genobiótico le decimos a toda aquella sustancia de origen químico que al entrar en contacto con nosotros nos va a provocar algún tipo de daño. ¿Ok? Entonces dijimos que aquí es muy importante saber entonces e identificar mi tipo de exposición, ¿no? Las manifestaciones clínicas, conforme a algún tipo de toxíndrome, tenemos manifestaciones de tipo muscarínicas, tenemos manifestaciones de tipo nicotínicas, o sobre todo si ya sabemos que a qué estuvo expuesto, vamos a buscar de manera detallada algunas de las manifestaciones que les planteamos en la diapositiva anterior. Y la determinación
tenemos estos estudios de laboratorio, sí se tienen, desafortunadamente no se tienen a veces en el momento en nuestras unidades hospitalarias, tendríamos que buscarlo a veces en hospitales de tercer nivel, es algo muy limitado, costoso y que no necesariamente se requiere para llegar a un diagnóstico de primera instancia. Esto más bien para algún proceso de evolución, de pronóstico, si tienes el acceso, claro que sirve. Claro que puede ser necesario y sería muy importante hacer uso de estas pruebas si es que las tuviéramos a la mano, ¿no? Y estas pruebas se llaman determinación de la colinesterasa. Tenemos de dos tipos, tanto la sérica o la eritrocitaria, pero aquí ya dijimos que no necesariamente es determinante para el inicio de un tratamiento de nuestros pacientes de forma aguda, ¿ok? Ahora sí, vamos a hablar de las terapéuticas propuestas hasta el momento. Aquí tenemos de manera sintetizada todos los tipos de tratamientos que tenemos tenemos disponibilidad a nivel mundial, ¿no? Y esto es todo un review de la evidencia en el cual se ha visto cierto beneficio y cómo es su mecanismo de acción. Vamos a tener que toda esta diapositiva se reduce a que tenemos tanto medicamentos, ¿no? Que nos van a ayudar a modular los efectos como la broncorrea, la depresión respiratoria o las convulsiones, las arritmias que me pudieran estar generando al momento de tener una intoxicación por este tipo de genobióticos. También vamos a tener aquellos grupos de medicamentos que nos van a ayudar a neutralizar la toxina, como es así el antídoto, ¿no? El mecanismo de acción de las oximas. Y también tenemos los tratamientos que nos ayudan a aumentar la eliminación de este genobiótico. Y dentro de ellos, pues hablan sobre todo de la hemoperfusión o la alcalinización. Vamos a ir viendo brevemente cada uno de ellos y qué es lo que nos hablan. Bueno, dentro de la alcalinización que se da por una intoxicación por organofosforados, esto se ha visto hasta la fecha que no hay una evidencia suficientemente fuerte para soportar que esta terapéutica sea beneficiosa y sobre todo que se haga de manera rutinaria en pacientes intoxicados por organofosforados. Refieren que se necesitan de más estudios aleatorizados, ¿no? Controlados, con una adecuada metodología que nos ayuden a poder ver de cierta manera este beneficio, ¿no? Y esto se viene dando desde el 2005, que ya están viendo todas estas revisiones a nivel de Cochrane, ¿no? Y sobre todo que tienen que tener todos estos estudios un régimen de administración único de alcalinización. Porque ¿qué fue lo que falló en todos estos estudios? Que cada quien llevaba el régimen como lo creían conveniente. Entonces, no es posible hacer una determinación y sobre todo dar una dosis en particular de cómo se debe de alcalinizar al paciente para que pueda yo tener un efecto benéfico o que yo pueda reproducirlo en los siguientes estudios para saber si es adecuado o no y tenga un adecuado también nivel de evidencia, ¿no? Muy bien, y lo dejan como un grado B, nivel 2B. ¿Qué otro nos hablan? Hablábamos también del glicopirrolato. El glicopirrolato en este tipo de intoxicaciones refieren que sí puede ser usado en lugar de la atropina. Este producto es muy bueno, pero su uso es poco extendido. Es menos efectivo que la atropina para el control del sistema nervioso central. ¿Y esto por qué? Porque el glicopirrolato no atraviesa la barrera, ¿ok? Por eso es menos efectivo en ese aspecto. Y este es muy bueno para controlar todos los efectos muscarínicos a nivel periférico, ¿no? Entonces, es una buena opción y puede ser usado en lugar de la atropina. Pero volvemos a lo mismo, probablemente en nuestros centros de atención no vayamos a tener acceso a este tipo de medicamento. Entonces tenemos mayor acceso
a la atropina que al glicopirrolato, pero hay que tenerlo en consideración porque es una de las nuevas propuestas que se vienen, que se tienen en la mira para las intoxicaciones por organofosforados. ¿Qué otras cosas nos han estado hablando? Bueno, sobre todo tratamiento farmacológico con clonidina. Aquí se ha visto estudios en animales que hay una reducción en la liberación de miacetil, ¿no? Entonces, esto dice que puede llegar a ser beneficioso. Otros son los agonistas beta-adrenérgicos, ¿no? Que son coadyuvantes de la atropina y aumentan la eliminación de todos mis fluidos pulmonares. Entonces decíamos que una de las principales complicaciones o manifestaciones era broncorrea en mis pacientes. Entonces decía que para este tipo de manifestaciones llegaba a ser un adecuado coadyuvante. ¿Ok? Entonces podemos tenerlos en consideración. ¿Y qué es las nuevas propuestas? Las nuevas propuestas o las premisas que nos hablan es de la emulsión lipídica. Nosotros hemos visto hablar más de la emulsión lipídica en los últimos años, sobre todo en casos relacionados a intoxicaciones, en el ámbito de la toxicología. Y esto también desde las últimas actualizaciones de la AJA ya lo toman como un parámetro, ¿no? De toxicidad por cierto tipo de fármacos, ¿no? Y que se puede estar utilizando la emulsión lipídica dentro de la reanimación. Y esta es una premisa que nos habla de que la mayoría de los organofosforados son altamente liposolubles y que esto, entonces, por su fisiopatología, nos pudiera ayudar para la redistribución de este organofosforado y para su posterior eliminación del organismo. Y la acetilcisteína. La acetilcisteína se ha reportado sobre todo a nivel del estrés oxidativo en intoxicaciones por organofosforado, ¿no? Fue evaluado en roedores y que han visto que hay una disminución de todos estos radicales libres, entonces menor daño también hacia el organismo. Entonces, esto es algunas de las nuevas terapéuticas o las que están todavía en estudio, ¿no? Para que puedan brindarse a la población. Pero veamos entonces qué es lo que se sigue haciendo, cuál es su adecuado manejo o abordaje en nuestro servicio de urgencias. Y aquí les tengo un caso clínico que va a ser mucho más fácil ver cómo vamos a tratar este tipo de pacientes. Hablamos de un abordaje en emergencias y es lo que nos puede estar llegando, ¿no? En nuestros centros hospitalarios. Este es el caso clínico de un femenino de 17 años. Esto es un paciente, cortesía del doctor Moisés Torres del Hospital Cayetano Heredia, aquí en Lima, Perú, en el cual nos hablan de esta paciente de 17 años que es soltera, ¿no? De antecedentes, es lo único que nos dicen, que tiene un trastorno depresivo de 3 meses de evolución y el familiar desconoce qué medicamentos se está tomando en la actualidad, ¿no? Dice, entonces, llegan, la encuentran en su habitación, no la habían visto desde el día anterior, no baja a comer, van a buscarla y la encuentran en su cama junto con un frasco que en ese momento no recuerda qué es, ¿no? Porque como la vio ahí tirada inconsciente con un vómito al lado, pues la mamá lo que hace de inmediato es sacarla de su vivienda y llevarla a la unidad hospitalaria, ¿no? Entonces se les olvida tomar alguna fotografía o llevar el producto, pues que pueda servir para una identificación mayor a todo el personal médico, ¿no? Entonces, ¿cómo llega al servicio de emergencias? Aquí estamos viendo una pupila, la cual tiene miosis, ¿ok? Estamos viendo que presenta cialorrea, restos del vómito, ¿no? Si aquí alcanzamos a ver un poco, está diaforética la paciente, entonces está teniendo severas secreciones, está letárgica, ¿no? Y ¿qué es lo importante? ¿Y cómo vamos a ir entonces abordando a este paciente? Porque así te llega al servicio de urgencias, ¿no? No en ese momento, si estamos viendo que mi paciente está letárgica, que la mamá está pues angustiada, está nerviosa, está gritando, está pidiendo ayuda por su hija,
se le olvidó el producto, dice que nada más la encontró así, no nos puede decir qué medicamentos ha estado tomando, ¿no? Las dosis, que eso también sería importante para ver si tuviera alguna coingesta, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con este paciente? ¿Cómo nosotros vamos a abordarlo? Bueno, dentro de mi ABCDE, yo voy a tener en consideración estas tres cuestiones, ¿no? Ya sea que el residente, el médico adscrito, ¿no? El asistente, el interno, el estudiante esté recopilando un poco más de información en lo que se le está brindando la atención por los demás, ¿no? Pero es importante e indispensable tener estos datos a consideración. Primero, ¿qué es del paciente? ¿Qué podemos saber del paciente? Su ficha de identificación, edad, ¿no? Eso es muy importante. ¿A qué se dedica? ¿Es estudiante? ¿No es estudiante? Antecedentes heredofamiliares, personales no patológicos, pues es lo mismo, ¿no? Fuma, no fuma, tiene alguna otra toxicomanía, tiene drogas, antecedentes personales patológicos. Aquí lo más relevante que nos pudo decir es que tiene un trastorno depresivo desde hace meses, que está bajo tratamiento. Entonces aquí sería importante conocer qué medicamento está tomando, las dosis, desde hace cuánto, si ha presentado algún otro intento suicida anteriormente, ha estado hospitalizada por este trastorno, etc., etc., ¿no? Y es indispensable que para todo paciente femenino, ginecobstétricos, todo paciente femenino debe de tener una prueba de embarazo, ¿ok? Aunque te jure y perjure que se cuida, que tiene método de planificación, que está menstruando, que acaba de menstruar, o lo que sea, por descarte es necesario tener una prueba de embarazo. Y esto, sobre todo en cuestiones de toxicología. Uno, para saber en el abordaje qué le podemos dar y qué no, y si tiene algún tipo de repercusión para algo que haya estado ingiriendo o que sea el desencadenante del intento suicida, si es que eso se debe, ¿no? El ambiente. ¿En dónde se dio? El lugar en el que estaba, la hora. Difícilmente, sobre todo cuando son estos casos de intencionalidad, no van a decirte en qué momento lo están ingiriendo, ¿no? Su propósito es terminar con su vida, entonces probablemente tarden en pedir ayuda si es que la piden o hasta que alguien va y los busca que pueden darse cuenta, ¿no? Entonces, la última hora en que lo vieron bien o un aproximado en el cual se pudo haber quedado solo y tener acceso a, ¿ok? La intencionalidad, ya dijimos, es muy, muy importante si es un accidente, autolisis, ¿no? O si fue un intento criminal, porque no va a ser lo mismo, por ejemplo, que nos llegue un niño el cual estaba en su vivienda, estaba jugando, vio el frasco, por curiosidad o se divirtió un poco, estuvo en contacto, lo llegó a probar, pero sabe feo, llegó a escupirlo y empezó a tener sintomatología, entonces es a veces cuestiones menos graves, ¿no? Que algún intento de autolisis, que lo que buscan evidentemente es ejercer un daño sobre su organismo y que pues las dosis de las que hablamos siempre van a ser moderadas, graves o incluso llegar a ser letales, ¿no? La escena, el primer contacto. Esto es muy importante. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues sobre todo decirle al paciente, regrese a su casa, mande a algún familiar, si hay alguien en su domicilio, por favor, que tome alguna fotografía del recipiente para que nos lo pueda enviar y saber específicamente el producto al que estuvo expuesto, ¿no? Entonces, si es muy importante alguna foto o los blisters, ¿no? Si fue alguna pastilla, las botellas, etc., etc. La vía de exposición, sí, sin duda, porque aquí vamos a ver que en nuestro caso clínico fue una ingesta, pero también vomitó, trae el vómito, ¿no? Tiene exposición dérmica, probablemente se virtió en sus manos, no sabemos, ¿no? No sabemos si lo llegó a combinar con algo más, que pudo haber hecho alguna otra reacción química y que haya despedido algún tipo de vapor y este haya generado también algún tipo de exposición inhalatoria. Todo esto puede suceder. El toxíndrome está o no generándome un toxíndrome, entonces, ojo, hay que tenerlo en consideración.
signos vitales, un electrocardiograma, la escala de coma de Glasgow, cómo están mis pupilas, está convulsionando, ¿no? A nivel cutáneo, está diafurético, está seco, tiene hipertermia, tiene hipotermia, tiene algún dolor característico, y siempre recordar una gasometría, ¿para qué? Para valorar mi anion gap, ¿no? Alteraciones metabólicas sin duda, ácido base y mi gap osmolar, que esto también ayuda muchísimo en cuanto a los tipos de intoxicaciones. Y dentro del genobiótico vamos a tener que ver qué tipo, presentación, cuándo y la cantidad de la exposición. Entonces, de todo esto nos manda una fotografía su familiar y nos estamos identificando que estuvo en contacto con el malatión. El malatión es considerado uno de los pesticidas más peligrosos para el humano. Y de hecho, ¿por qué les dije que es importante? Porque vean, aquí aunque tenga un pictograma de advertencia, esto debería de tener un pictograma de que es altamente tóxico. Entonces tendría que tener también al lado un pictograma de una calaverita, ¿no? Que dijimos que era efecto tóxico, y la etiqueta, los colores también es importante. Debe de estar con rojo, que es el máximo para advertir de que es un producto peligroso. Entonces, tengamos en consideración todo esto, porque a veces las normativas de cada país también pueden cambiar y estamos desestimando todas este tipo de complicaciones que podemos estar generando. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer el abordaje? Una revisión primaria y una revisión secundaria. Dentro de la revisión primaria, ¿qué es lo que hacemos en urgencia? Mi vía aérea, mi ventilación, mi circulación, déficit neurológico y mi exposición. Todo esto va a ser exactamente igual. ¿Cuáles son los signos vitales de mi paciente? 160 su llegada, cardíaca de 60, 28 de respiratoria, tenía 35,7 de temperatura, y una escala de coma de Glasgow de 10 puntos, ¿no? Y dentro de la revisión secundaria, que vamos a ver también ahorita de forma desglosada, aparte de hacer mi ABC, ya aquí va a cambiar dependiendo mi abordaje toxicológico. ¿Amerita o no, o es viable una descontaminación? ¿Tiene indicaciones o tiene contraindicaciones? Mi paciente es candidata a algún tipo de método de eliminación, es candidato para alguna terapia específica, que quiere decir algún antagonista o algún antídoto, y la G es consulta al toxicólogo o al especialista que te va a ayudar en su adecuado abordaje. ¿Qué podemos ver dentro de la revisión primaria? Bueno, aquí les voy a dar nada más algunas perlas en cuanto al abordaje en mi ABC. En el A hay que considerar que pacientes intoxicados con organofosforados o carbomatos, mi primera causa de muerte es falla respiratoria e hipoxemia, que dijimos que eran dentro de mis primeras 3 Bs, ¿no? Mis efectos muscarínicos, sobre todo un riesgo, o mis órganos de choque cardiovascular y pulmonar, ¿ok? Efecto nicotínico más hacia mi músculo esquelético, en el cual puede provocar debilidad y parálisis. Ojo, entonces aquí es importante considerar la protección. ¿Cómo voy a hacer yo mi intubación en este tipo de pacientes? Bueno, esto se recomienda hacer paralelamente usando la atropinización. Ojo, vamos a ver más adelante que la atropina no es mi antídoto. La atropina es un antagonista y me puede estar ayudando para que disminuir el broncoespasmo, la broncorrea, y que me facilite también la intubación de mi paciente, ¿no? ¿Qué puedes usar también como coadyuvante? El bromuro de hipertropio. Cuidado, no dar succinilcolina, porque este se metaboliza también por la acetilcolinesterasa, entonces me puede provocar la parálisis, ¿ok? Ese es mi primer punto que yo tengo que considerar en la A. En la B, la ventilación, parámetros ventilatorios. Importante la pulsioximetría, la capnografía, la ecografía si tuviéramos acceso a, y mi gasometría arterial, que ya dijimos. Y dentro de la C, es muy adecuada la reanimación basada en la hemodinámica, ya saben, de mi paciente. Estos pacientes son muy susceptibles a que puedan generar edema agudo pulmonar. Entonces, ojo con también la administración de líquidos. Debe de ser guiada por parámetros dinámicos, vasopresores en caso necesario, y aquí nos hablan de un extra.
El sulfato de magnesio puede ayudar a reducir la liberación de acetilcolina desde terminales presinápticas y este tiene un grado de evidencia C nivel 4. Entonces, nos puede ayudar dentro de mi revisión primaria en el abordaje ABC en mi servicio de urgencias. ¿Qué otra cosa? La D, el déficit neurológico. ¿Qué estoy viendo yo? Bueno, si mi paciente está convulsionando o no, tiene convulsiones, es una manifestación poco común, se da sobre todo ingestas muy severas, pero sí se pueden generar. ¿Cómo puedo contrarrestarlo? Benzodiazepinas. La exposición, retiro de ropa del paciente, muy importante, el control térmico y limpieza de secreciones, ¿ok? Es más que suficiente. Grado de evidencia de nivel 5. Ahora bien, mi revisión secundaria, dijimos que mi ABC iba a ser igual, ¿no? Ahora, ¿qué voy a ver en la descontaminación? ¿Mi paciente es candidato, sí o no? ¿A qué me refiero? Hay algunos eventos muy específicos y esto tiene que ser previa valoración por el especialista, en este caso por el toxicólogo clínico, que en algunos plaguicidas sí se considera el uso del carbón activado, no en todos y no en todas las circunstancias. Entonces, esto va a ser mucho de individualizar el caso, ¿no? ¿Qué nos podemos llevar de esto? Realizar glucometría capilar y revisar peristalsis siempre. ¿Qué les puedo decir? No de primera instancia ustedes den carbón activado, porque estamos viendo sobre todo encaminado en el caso clínico que les presenté, tengo una paciente letárgica, ¿no? Con una escala de coma de Glasgow de 11, probablemente se va a seguir deteriorando, que no nos responde, que está miótica, que tiene muchísimas secreciones, tiene un alto grado de broncoaspiración, ¿no? Y de que yo esté generando también una neumonitis química en el momento de que, ¿qué tal? Si no he protegido mi vía aérea y yo ya estoy metiéndole o haciéndole un lavado gástrico o colocándole un carbón activado. Lo único que voy a hacer es complicar a mi paciente. Siempre sigan el ABC y nunca realicen este tipo de procedimientos si yo no tengo protección de mi vía aérea y no haya sido valorado por algún toxicólogo que me diga, es candidata si esta paciente, ¿ok? Datos o métodos de eliminación. En realidad, hemodiálisis o hemoperfusión no aplica en este caso por las características que es altamente liposoluble, ya dijimos, entonces no sería factible someterlo, ojo, como método de eliminación de la intoxicación o del genobiótico, que en este caso sería un órgano fosforado, ¿ok? No obstante de que pues dentro de la evolución de mi paciente, si tiene alteraciones metabólicas o electrolíticas refractarias a un tratamiento estándar, que vea que es candidato a un manejo de diálisis, ahí sí, pero no propiamente como mecanismo de eliminación. Me explico, sino como método para manejo de las complicaciones que resulten refractarias a un tratamiento estándar. Bien, F, terapia específica. ¿A qué nos dedicamos en este punto? Quiero, por favor, que tengan, que ya puedan ustedes discernir qué es un antagonismo y qué es un antídoto. El antagonismo actúa sobre otros receptores que provoca efectos contrarios a los que me está provocando mi tóxico. Entonces lo que quiero es que estén compitiendo y que esté contrarrestando estos efectos. Y para eso se utiliza la atropina, que es un antagonista, no es el antídoto, ¿ok? ¿Cuál es el esquema que más utilizamos nosotros? Porque por factibilidad, porque es muy sencillo, porque puedes controlar más, a no llevarlo a una intoxicación por atropina, es el esquema de Ford. ¿Cuáles son las dosis que están manejando? Adultos de 1 a 5 miligramos la dosis y en niños de 0.02 miligramos kilodosis. Aquí les tengo un breve ejemplo de cómo lo podemos estar administrando. Ojo, mi minuto cero, en este momento me está llegando a mi servicio de urgencias, yo ya tengo todo, ¿no? Tengo mi englobado todo lo que tiene un toxíndrome, tiene el antecedente, yo ya estoy haciendo mi ABC y entonces quiero apoyarme porque está con broncorrea, broncoespasmo, bradicardia, mis tres Bs mortales y que esto puede llegar a generarme complicaciones. Yo quiero estar deteniendo eso, sobre todo que estoy viendo que es una dosis severa porque tuvo la ingesta de todo el bote, o sea, 500 mililitros de este producto que es altamente mortal. Entonces,
yo tengo que adelantar cualquier posible complicación. Eso es lo que hace un emergenciólogo, ¿no? Entonces, mi minuto cero, ¿qué voy a hacer? 1 miligramo de atropina. Ojo, yo voy a estar en todo el tiempo con mi paciente. En estos pacientes no se pueden ir a revisar otro paciente y regresar, no. Voy a esperar justamente 5 minutos, que es el efecto, ¿no? Y voy a ver, mi paciente sigue con broncorrea, broncoespasmo, bradicardia, aumento la dosis, pero ¿cómo lo voy a ir haciendo? Duplicando la dosis. Entonces, si fue 1 miligramo, ahora le tocan 2 miligramos. Y así sucesivamente. Si yo no estoy viendo que haya que se esté contrarrestando todos mis síntomas muscarínicos. Es muy importante que sepan que las pupilas no es una indicación para tropinizar a mi paciente, ni tampoco es un parámetro de valoración para que yo diga, ya está tropinizado mi paciente. No, generalmente cuando lo llegan ya a tener midriático a mi paciente es porque ya está intoxicado y esto es una falla en el abordaje. Las pupilas por lo general tardan horas e incluso días a que vuelvan a la normalidad en un paciente intoxicado por organofosforados y ese no debe de ser mi parámetro para yo decir requiere de atropina mi paciente, ¿ok? Tiene que estar bradicárdico con broncoespasmo o con broncorrea, que esto sí me genera una complicación directa y de manera inmediata en ese paciente. Bueno, ahora bien, al minuto 20, yo con 16 miligramos de atropina ya llegué a una atropinización. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son mis datos de atropinización? Bueno, mis datos de atropinización es que yo ya no lo ausculte con estertores, que mi frecuencia cardíaca dijimos que una de las 3 Bs, bradicardia, que ya esté por arriba de 80, pero ojo, menor de 100 o 110 máximo. Presión arterial sistólica mayor de 80. Ahorita vamos a ver cuál es la máxima. Y pupilas no mióticas, pero aquí dijimos que deben de ser con mucha delicadeza porque este no debe ser un parámetro, ¿ok? Debemos de tener los demás. ¿Se puede considerar? Sí, porque a veces pues hay algunos pacientes que con muy poquita dosis pueden llegar a revertir o pueden mejorar, ¿no? El tamaño pupilar, axila seca, ¿ok? Entonces, voy a hacer una suma de toda la atropina que utilicé. 1 más 2 más 4 más 8 más 16 me da un total de 31 miligramos. ¿Esto qué quiere decir? Que con 31 miligramos de atropina apenas estoy contrarrestando estos efectos que están generando toxicidad en mi paciente, ¿ok? Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues yo no voy a seguir boleando a mi paciente, ¿no? Y tampoco lo voy a dejar con nada porque es muy probable que pueda regresar a tener todos los efectos muscarínicos. Nada más va a ser en el tiempo en el que esté haciendo efecto la vida media de mi atropina. Entonces, yo lo que requiero es dejar una infusión continua. La infusión puede ser llevada al 10 o al 20% de mi dosis total. Dijimos que tuve datos de atropinización con 31 miligramos. Esto al 10% me da 3.1 miligramos por hora, que esto es lo que yo voy a llevar a mi infusión por hora a mi paciente. ¿Cada cuánto lo tengo que estar monitorizando? Cada 30 minutos porque esto va a variar muchísimo. Probablemente lo voy a tener que estar destetando a mi paciente y esto va a ser para no generar esto. ¿Qué está pasando con este paciente? Pues prácticamente está dando datos de intoxicación por atropina, que está teniendo datos de agitación, está teniendo fiebre, delirio, puede llegar a tener retención urinaria, hipertensión arterial y taquicardia. ¿Esto qué quiere decir? Que ya está con datos de intoxicación. Entonces no puedo llevarlo a más de 120 latidos por minuto. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa si yo llego por cualquier situación, se intoxicó mi paciente? Suspendo la infusión y lo revaloro en 30 minutos. ¿Ok? Muy bien. Y el antídoto. El antídoto entonces vamos a ver que es una sustancia que se combina con el genobiótico o con el, en este caso con los organofosforados, para formar un nuevo compuesto que sea inerte o polar y que se pueda eliminar de mi organismo. Y para esto son las oximas. Tenemos al alcance la pralidoxima y la ubidoxima. En su caso, ustedes en Perú
manejan la pralidoxima. Esta reactiva la colinesterasa, entonces revierte todos estos síntomas muscarínicos y nicotínicos, me ayuda a reducir mi dosis de atropina y se administra lo antes posible, ¿ok? La dosis inicial 1 a 2 gramos en niños de 25 a 50 miligramos kilo, máximo 1 gramo, infusión salinas 100 mililitros, 1 a 2 mililitros kilo para 15 o 30 minutos, repetir la dosis inicial a la hora de administrado si continúa, sobre todo con debilidad y fasciculaciones, y la OMS recomienda bolos de 2 gramos seguido de infusiones de 8 a 10 miligramos kilo hora para organofosforados. ¿Qué tenemos que tener en consideración? Que no necesariamente en los carbamatos se tiene que estar utilizando la pralidoxima o la oxima. ¿Por qué? Porque dijimos que tenía uniones reversibles, no así los organofosforados, que estas uniones son irreversibles y que prácticamente sí tenemos que estar dando el antídoto, y que la atropina nada más va a ser un coadyuvante de aquí a que me esté llegando el antídoto o que tenga acceso a para poderlo dar, ¿ok? Ese va a ser prácticamente mi tratamiento. Y aquí tenemos la otra opción, la obidoxima. Hay que recordar que dentro de los efectos adversos puede haber náusea, vómito, diplopia, hiperventilación, y una rápida infusión me puede llevar a mi paciente a taquicardia, hipertensión, laringoespasmo, bloqueo neuromuscular transitorio y una rigidez muscular. Entonces dijimos que en carbamatos esta es una inhibición reversible, entonces se recuperará prácticamente alrededor de 30 horas posexposición, ¿ok? Entonces no es necesario darle el antídoto en estos pacientes a menos que sea una intoxicación muy, muy severa. ¿Listo? Y siempre tener en cuenta de que se tiene que interconsultar al especialista. Muy bien, bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Estos son algunos de nuestros contactos en los cuales nos pueden estar siguiendo tanto en Facebook, Instagram o cualquier otra consulta de ToxFound. Son estos 2 números y muchísimas gracias por su atención.